Queremos compartir el tema muy apropiado para esta semana, la crucifixión de Jesucristo. Compartir una palabra de fe, de esperanza, de ánimo a un mundo que se está desplomando. Muchas cosas van a cambiar en el mundo, pero nuestro Dios y su palabra nunca más van a cambiar. Por el contrario, se van a cumplir una a una cada una de ellas. Usted verá cómo el mundo va a cambiar después de esta pandemia. Así que aprendamos a disfrutar de la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios y el cumplimiento fiel de cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Juan capítulo 19 de los versículos 15 al 30. Y en el versículo 15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Cuando Pilato está diciendo a vuestro rey he de crucificar, en realidad él está siendo irónico, porque él sabe que las principales autoridades quieren crucificar a Jesucristo por cuestiones políticas, por cuestiones de conveniencia personal. Y entonces Pilato es irónico al decirles: a vuestro rey he de crucificar. Ahora, Pilato, sin desearlo, está siendo profético. Ahora bien, hay personas que en momentos como los que estamos viviendo de pandemia están molestas con Dios, o por cualquier cosa se enojan con Dios y desean que Dios desaparezca, así como estos señores deseaban que Jesucristo desapareciera del escenario. Hay personas que en momentos como los que vivimos reniegan de Dios, y como ellos dicen, nuestro Dios es otro. Ellos dijeron: César es nuestro rey. Y estas personas estaban renunciando por el odio, estaban rechazando a la única esperanza mesiánica, renunciando a la verdadera esperanza de gloria, y en vez de arrodillarse ante Jesucristo, se estaban arrodillando ante un tirano llamado en ese momento César. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pareciera ser que Jesús está siendo juzgado ante Pilato, pero es Pilato quien está ante el juicio de Jesús. Qué tremenda sorpresa se va a llevar Pilato cuando esté ante el tribunal de Jesucristo. Pilato en realidad falló la prueba ante Jesús porque tuvo miedo a la multitud, tuvo miedo a la presión política de la gente en vez de afirmar su carácter. Usted puede hacer lo mismo que Pilato, no tener el carácter, el valor suficiente para obedecer a su conciencia y prefiere comprometerse al mal, porque Pilato dice: no encuentro culpa en este hombre es inocente, no merece morir. Pero no tuvo el carácter, no tuvo el valor para inclinarse hacia Jesús. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Aquí la imagen es maravillosa. Aunque muchas veces nosotros solo vemos la parte terrible de la fotografía cargando Jesús el travesaño. Pero en realidad, escuche esto, qué bonito. La fotografía que está aquí es Isaac cargando la leña para el sacrificio, porque él es el Cordero de Dios inmolado. Él voluntariamente lo hace. Isaac no sabía que él iba a ser sacrificado en la parte de arriba, pero Jesús sí lleva la leña voluntariamente y con amor por nosotros. Los persas son los que inventaron la cruz, pero los romanos lo perfeccionaron como instrumento de tortura y muerte, así como un elemento de disuasión para aquellos que no se rebelaran al imperio. Pero Jesús asume este sacrificio de tortura y muerte por amor a nosotros. Versículo 18. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús en realidad tomó el lugar de Barrabás, identificándose como el pecador, en medio de dos pecadores. Esta fotografía también es muy dramática, triste, pero es Dios muriendo en medio de los pecadores y en lugar de los pecadores. Y en realidad el cuadro es la fotografía perfecta a los ojos de Dios, porque Jesús está pagando un sacrificio santo, perfecto y agradable ante los ojos de Dios. Jesús está en medio de la humanidad reconciliando al mundo con Dios. Jesús está muriendo por ricos y pobres, sabios y necios, grandes y pequeños,
hombres y mujeres, judíos y gentiles, llorones y burlones, culpables o inocentes, los que lo odiaron y los que amaron. En realidad Jesús está muriendo por todos. El ladrón es el último compañero en su muerte y lo salva, y aunque fuera un momento terrible, es un momento de satisfacción para Jesús, ya que aún en su muerte, sin necesidad de predicar un sermón, Jesús está salvando a uno de los ladrones. Jesús es perfecto aún en su muerte. Jesús es el sacerdote y al mismo tiempo la ofrenda. Jesús para algunos es un cuadro de lástima en la cruz, pero en realidad es el cuadro de mayor victoria, ya que la fotografía son sus manos haciendo la V de la victoria. Y es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. La tradición romana era escribir el crimen del crucificado, y hacían un rótulo, y ese rótulo se lo colgaban a la persona que iba a ser crucificada, y tenía que cargar con todo el rótulo hasta el lugar donde iba a ser crucificado, como un acto vergonzoso. Por ejemplo, alguien que hubiese sido ladrón decía ladrón y llevaba ese rótulo allí por todo el pueblo hasta que lo crucificaran. Si era asesino, la sentencia que tuviera. Ahora, es interesante que lo que Pilato escribe, escúcheme esto, derriba los tres absolutos que habían en aquel momento. Porque los tres absolutos del momento eran que si tú querías una vida espiritual, debías ir a Israel y encontrarte con todas las profecías bíblicas que existieran. Entonces fue escrito en latín que Rey de los Judíos. En hebreo, escrito en latín. ¿Y por qué en latín? Porque el absoluto de aquel momento, ¿cuál era? El poder, la gloria de Roma, el derecho romano. El derecho romano, que era lo más importante de aquel entonces, resulta que condenaron a un inocente. Y en griego, porque para los griegos la cruz de Cristo es locura. Ellos, que eran los más sabios, se suponía que eran los más sabios del mundo. Entonces Jesucristo está venciendo estos tres absolutos. Y en vez de humillar a Jesucristo, realmente le están dando el verdadero nombre: Rey de los Judíos, porque Jesucristo asume su reinado con su propia muerte. En cambio, hay otros que asumen el reinado cuando otro muere, pero Jesús asume el trono de David. Los judíos querían que el rótulo se quitara, pero en derecho romano, una vez dada la sentencia no se podía cambiar. Ahora, la muerte salvífica de Cristo, una vez ejecutada, no se puede cambiar. Es la sentencia de Dios, que es por la fe en la muerte de Cristo Jesús como se obtiene salvación. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Las personas eran crucificadas en realidad sin ropa, y esto era para avergonzarlas, humillarlas. Y Jesús no tiene ropa para cubrir nuestra desnudez. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él tomó nuestra maldición. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Él se hizo avergonzar para que nosotros no fuésemos avergonzados. Y Él toma toda esta maldición y toda esta vergüenza para bendición nuestra. Es un amor muy profundo y muy sublime. Versículos 25, 26 y 27. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y después de aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Con esto Jesús demuestra que aún en su muerte, Jesús no se ha preocupado por él, hermanos. El amor del Señor Jesús es tan grande que Él está más preocupado por su mamá y por todos nosotros. Demuestra que aún en la hora de su muerte Él está pensando en el dolor de nosotros. ¿Y por qué piensa en el dolor de nosotros? Porque la pregunta es ¿dónde usted pasará la eternidad? Jesús se preocupa por el futuro y el destino de nosotros, así como estaba preocupado por el destino de María. Usted necesita tomar una decisión valiente y de carácter, no como Pilato. Usted debe aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. 28, 29 y 30, y con esto terminamos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La sed representa la miseria humana en todas sus expresiones posibles, y Jesús está cargando con ellas en su máxima expresión. El hisopo nos recuerda la sangre puesta en los dinteles de las puertas antes de salir de Egipto, y la palabra pronunciada por Jesús es tetelestai, que es pagado está, cumplido está el sacrificio. Jesús está cumpliendo el propósito eterno de su cruz. Jesús murió con un clamor de victoria en su boca, diciendo, cumplido está. Acá se cumplieron todos los dichos realizados por los profetas. Acá se cumple lo prometido por siglos, el amor de un Padre por toda la humanidad, muriendo por nosotros. ¿Cuál es el desafío de hoy? Necesitamos volvernos a Jesús. Necesitamos comprometernos con Cristo. Y si usted aún no le conoce, usted puede recibirle como su Señor y su Salvador personal. Y usted puede hacer la decisión de fe o en esta guía que estará escrita en